a compartir. Bueno, el sentido de la clase de hoy es aportarles un poquito más de detalle, ¿no? Respecto de esta categoría, ¿no? Que conceptual, teórico-conceptual, en función de la cual espero que hagan su análisis de caso, ¿no? Entonces, fundamental para ello, ¿no? Y la próxima semana lo que tenía pensado es darle la clase o trabajar en la clase, en el estudio de caso, en el fondo, en el fondo de alguna manera compensar este cambio de, de- cronograma, ¿no? Que me afectó por responsabilidad mía, ¿no? Porque me quise pasar de listo, ¿no? Y estaba mirando en el fondo que terminaba justo la semana, dije no pasa nada si pongo la nota el lunes o martes. Pero si estamos todos pensando eso, nadie lo cumple. Ya, ¿se está viendo la presentación? Sí. Ya. Cuando yo era chico, el 27 de abril, bueno, cuando yo era chico, estaba Pinochet a la cabeza, ¿no? De este país. Entonces el 27 de abril se paralizaban las clases, ¿no? Porque íbamos los niños a celebrar a Carabineros de Chile, a desfilar, a visitar las comisarías, llevábamos pasteles. No están los tiempos para eso, ¿no? ¿Y tú, Caroline? Celebraban el 27 de abril, ¿no? Y nos enseñaban la canción de Carabineros también, bueno, también la de la Armada, militares, en fin, todo eso. Sí, eso, como que armábamos el gorrito, el verde, como que medio nos disfrazamos de carabinero. Claro, las brigadas, Sí, tránsito y cosas, bueno, que en la mitad ni nada, pero, sí. pero Pero hasta la básica, parece que ya no es así, ni en la como básica. 2007 yo creo. Pero ya después no mucho más. Ya, chicos, ¿están por ahí o no? Chicos, recuerden cuando les pregunto algo, espero que uno o dos me diga sí, profe, aunque sea así, para saber que me están escuchando. Sí, profe. Hola. Ya, Sí, profe. ya, vale. Vale, bueno, entonces les contaba que yo le había dicho cuando les di este encargo que iban a tener 3 semanas y pensando en que me podía tomar la semana en el fondo completa de término de la unidad 1 y ponerle la nota el martes. Pero resulta que nos llegó un correo ayer que no, que es perentorio, ¿no? Que el 8 tiene que estar hasta las 23:59, qué sé yo, la nota. Uno nunca sabe si eso realmente es así o no. Así que si hay algún dispositivo que finalmente clausure la posibilidad de subir las notas o cambiarlas, porque en Lucen 21 igual uno puede cambiar las notas después, ¿no? Entonces, eventualmente yo le podría poner un 7 a todo y después les cambio la nota, ¿no? Por la nota que se saque en el día martes. Pero sería un poquito trucho, ¿no? Entonces se me ocurre que puedo hacer una reestructuración. Bueno, básicamente la estructura de evaluación de este curso se la he presentado varias veces, la he ido simplificando, ¿ah? Porque la primera que presenté seguramente no tomaron mucha atención, pero era con unas tareas intermedias. Y además el trabajo final y el portafolio. Entonces, hemos conversado con los profesores que la idea es simplificarle a ustedes lo más posible, ¿no? La evaluación del curso, las tareas, la cantidad de trabajo. Entonces, finalmente, lo que vamos a hacer es el portafolio, ¿no? Construir el portafolio. Y si usted hace una tarea en grupo, como la que está haciendo a propósito del marco de política nacional e internacional, bueno, se hace en grupo, pero usted la pone luego en su portafolio individual, como parte de lo que corresponde a la evaluación. Pero la única evaluación, entre comillas, que hay es la evaluación del portafolio, ¿no? Al final del periodo. Entonces, a mí lo que se me ocurría era lo siguiente, y díganme por favor, aquí yo necesito rubricarlo, como se dice, acordarlo con ustedes, porque como estoy cambiando las reglas, entre comillas, al juego, las que les presenté, ¿no? En algún minuto, ahora seguro nadie tomó mucha atención, pero de todas maneras, para ser en el fondo correcto, digamos, debiera ser una cosa que estuviéramos de acuerdo, ¿no? Lo que se me ocurre a mí es que les puedo pedir el portafolio con corte al sábado 8 de mayo. Yo les mando una pauta del portafolio, abro el buzón y con una pauta ustedes la siguen tal cual, pero la idea en el fondo, lo bueno de esto sería que finalmente usted tiene en el fondo un portafolio donde dice U1, que tiene una nota del primer corte del portafolio y cualquier persona que lo audita o se meta al portafolio sabe que usted se sacó un 6 por lo que entregó hasta ese día y ya está.
incluyendo todas las tareas, algún registro de las clases, qué sé yo, la presentación personal de usted, la presentación del ramo y sus unidades, qué sé yo, algún material de los que yo le he presentado, seleccionado, evidentemente con sentido más personal, ¿no? Yo le hago una pauta y se la entrego. Entonces, lo que se me ocurre es que en esa presentación, en ese portafolio individual, cada uno de ustedes puede incluir la presentación, ¿no?, del estudio de caso, ¿no?, el material, ¿no?, o un borrador, una primera propuesta de lo que sería la presentación, y yo evalúo el documento, lo que está ahí, ¿no?, pero en el contexto del portafolio, dándole más sentido al portafolio, valorando más bien que usted haya armado una estructura que después va a ser más fácil, porque después usted le suma las cosas en adelante y tiene la evaluación 2 y finalmente la entrega final del portafolio posterior al examen del taller. Entonces, o junto con la entrega del portafolio del taller. Entonces, y la exposición quedaría como yo había propuesto para las 3 semanas desde que les di el trabajo, que sería el 12 de mayo, ¿no? O sea, mantendríamos la exposición. Y esa exposición se incluiría, en el fondo, dentro de la nota de la U2, ¿no?, como la presentación del estudio de caso, que valdría el 40%, pero ya la presentación, no el portafolio, y el segundo corte del portafolio, el 60%, aquel en que se incluye el diagnóstico de la gobernanza, el diagnóstico legal y de gestión del lugar que ustedes van a trabajar en el taller, porque ya en la unidad 2 empezamos a meternos en el lugar de taller, ¿no?, con estos temas. Me falta solamente una clase que la voy a dejar pendiente porque se la voy a dar para que trabajen en el portafolio, que es la próxima semana, que es la clase sobre el marco legal. Y ya luego el trabajo integrado a taller. Chicos, ¿qué les parece? Sí, aquí sí necesito que me opinen. ¿Les parece bien? Porque hay otra alternativa. Hay una alternativa que yo les pongo una nota provisoria y que después se las cambie, qué sé yo, pero a mí me gusta más así, es más legal, entre comillas. ¿Qué me dicen? Lo escucho, ¿eh? Solamente voy a abrir la puerta. Pero ¿cómo nadie opina? A ver, Caroline, ¿tú qué piensas? Creo que es mejor la nota real al tiro. ¿Cómo? De nuevo, no lo escuché. Eso es lo que estoy planteando. Ponerle una nota, pero de portafolio. No hacer la exposición, dejar la exposición para la unidad como parte de la y en el portafolio de la unidad 1, la verdad que lo que debieran agregar es una especie de presentación preliminar, ¿no?, de lo que van a presentar el día 12 de mayo. ¿Les parece, chicos? Claro, sí. ¿no? Bueno, sí, porque el 12 de mayo es el martes siguiente al sábado 8. Sí. Por lo tanto, estaría bien que tuvieran algo ya adelantado. Alguien estaba hablando, no sé, perdón, me interrumpí. Sí, es que tengo mucho ruido, por eso no hablaba, pero a mí igual me parece lo mismo que a la profe Caroline, que va a ser como un avance, pues. Yo creo que todos vamos a tener algo ya listo de la presentación para esa fecha. Y bueno, el compromiso es más bien darle, en la evaluación esa, darle un poquito más de relevancia probablemente a este primer trabajo que ustedes ya hicieron, a que armen su estructura de portafolio, que les quede bien ordenadito, qué sé yo, con alguna síntesis de las clases, algún material que en el fondo le da el contexto curricular, el programa, el curso. Ustedes saben hacer eso si lo hacen todos los semestres, chicos, presentarse ustedes, qué sé yo. Entonces ponerle una primera nota, pero incluyendo, entre comillas, una especie de borrador de la presentación que van a hacer el 12 de mayo. Y eso es lo que yo les voy a evaluar el día sábado 8 de mayo, que ustedes podrían entregarme, digo, hasta las 3 de la tarde, una cosa así, ¿no? Y yo ya igual voy a estar, Caroline, no te puedo obligar a ti porque sería una canallada, pero yo me estaría comprometiendo a ponerle las notas el mismo sábado. Ya hablé aquí en casa, ¿no?, con mi jefa y... No, pero yo también puedo estar disponible el 8. Que medio no, como que no hay me siento... ninguna canallada. Ya, una persona ya dijo que estaba de acuerdo, otras personas o no, algún comentario, además que quiero que quede claro, ¿eh? O sea, vale decir,
tienen que entregarme, voy a armar un buzón en el aula virtual y hasta el día 8 de mayo tienen que subir su primer corte del portafolio, ¿no? Incluyendo, ¿no? el ejercicio este grupal que están haciendo del marco de política mundial y nacional, la selección. Yo les voy a hacer una pauta en el fondo con los contenidos, entre comillas, que yo esperaría que estuvieran, ¿no? Hasta un borrador de la presentación del estudio de caso. Sí, profe, con eso quedamos al otro lado, yo creo. Con una pauta y un borrador. Ya, o sea, les mando la pauta de lo que yo esperaría que estuviera contenido en el portafolio. Esto es un combo, ¿ah? Porque les estoy tratando de facilitar, o sea, yo me trato de poner en el pellejo a ustedes, ¿no? Entiendo que también, me imagino que en todos los cursos estarán con la misma cosa, ¿no? Terminando la unidad, qué sé yo, poniendo notas. Entonces, trato de ser bien consciente en ese sentido. Entonces, además lo que voy a ofrecer es que la próxima semana, durante la clase, trabajen ustedes o en su presentación o en el portafolio, ustedes resuelven. Y nosotros con Caroline aquí apoyándolo, son como 3 horas, ¿no? Y yo suspendo la clase que tenía pensada el marco legal y la hago de ya después, pues ya vamos a estar después de eso metidos en el proyecto de taller, ¿no? Entonces tienen que empezar a presentar en el fondo, no sé, ojalá que tengan todos claros los lugares de intervención, ¿no? O estarán en algunos casos analizándolo, en fin, ya luego me contarán de eso. Pero en un par de Profe, semanas más, ¿sí? sí, lo que podríamos hacer es que si alguien no está de acuerdo con esto, que levante la mano. Porque como no pueden hablar o por si tienen ruido ambiente, si alguien no está de acuerdo, que levante la manito con el... Lo vas a ver tú, pues yo no lo voy a ver, porque estoy viendo el modo presentación. Sí, yo lo estoy viendo. Entonces lo voy a mandar de todas maneras al WhatsApp como un acuerdo, ¿no? Para que lo tengan todos claros por si acaso, por los que no vinieron hoy día. Entonces voy a escribir esto, ¿no? Que de acuerdo a lo que conversamos en clase, hasta el día sábado 8 de mayo, a las 15 horas, deben entregar sus portafolios individuales según pauta que yo voy a dejar en el Classroom, donde va a estar el buzón. Referencial, ¿no? Por el portafolio individual, ¿no? Pero yo dejo una pauta en el fondo de los contenidos que yo esperaría que estuvieran, que son las cosas que hemos visto, ¿no? Yo no voy a pedir que hagan nada nuevo para el portafolio, o sea, el trabajo que ya hicieron, las clases a las que asistieron, qué sé yo, cuestiones que pueden bajar, que tienen ahí disponibles, que sea parte del programa del curso, que también lo voy a dejar puesto ahí para que lo tengan, que yo los presenté, ¿no? Pero lo tengan puesto, ¿sí? Disculpe, dice la exposición es el 12 y 12, si no me equivoco, es miércoles. ¿En serio? Es 11 Sí, entonces. claro, 11. sería 11. El martes 11 de mayo. A Sí. ver, 8, 9, 10, claro, el miércoles. 8, 9, 10, 11, 12. Sí, tienes toda la razón, me equivoqué. Está así mal puesto la presentación también. Pero bueno, quedamos en eso. Entonces yo les mando en la pausa que hagamos, y hoy día mismo me comprometo también, chicos, a subirle, dejar el buzón abierto, ¿no? Entonces con esa nota usted tiene el 30% y luego pone usted, cada uno pone o no sé, por una especie de borrador de la presentación, ¿no? O sea, en el fondo me interesa que esté eso. De hecho, es interesante, voy a estar el borrador y después ya usted el martes 11 entrega una presentación más, a lo mejor corregida, qué sé yo, y todo eso. Y lo obligo a avanzar también, porque si no van a estar el último día ahí con la presentación. Pero la presentación igual le vamos a poner una nota, que la vamos a ponderar con la segunda entrega del portafolio en razón de 40-60. ¿Ya? Estamos. Ya, chicos. Profe, ¿el Teams no permite hacer grupos como Zoom? Yo creo que sí. ¿Sí? Porque si lo permitiera, podríamos como para corregir las exposiciones, las presentaciones que vayan a presentar para que no las vean todos y sea como más sorpresa el día en el que expongan. Podríamos ver si podemos corregir como por grupo. No, no entiendo mucho. A ver, corregir, usted dice la próxima semana, el Sí, martes. claro. El martes mi idea es dejárselo a ellos para que si quieren presentar, corregir, hacer consultas, pero fundamentalmente para que trabajen, ¿no? en el tema.
porque si les pedimos una presentación van a estar urgidos con la presentación, lo que me interesa a mí es que estén trabajando, no estresarlos con una presentación, y que si quieren consulten. Entonces, en ese sentido, claro, ahí puede ser útil separarnos en grupos. Y Eso. averiguemos cómo, Sí, si se puede pero sería mejor, yo creo. claro, porque si de repente hay uno que está trabajando y si de repente está el profe hablando, que se calle, ¿no? Porque quiero avanzar, qué sé yo. Entonces, puede ser que para eso sea útil, ¿no? Porque en el fondo lo vamos a dar, y eso lo voy a dejar también en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp explicado, ¿no? Que les vamos a dar la próxima semana para poder avanzar en este portafolio o en la presentación de la exposición que va a ser la semana subsiguiente. Ya. Aclarado eso, bueno, este es el trabajo entonces 11, ¿no? 11 de mayo, claro, estoy... déjenme terminar la presentación, arreglemos el tiro porque después se las mando esto. 11 de mayo. Y aquí le pongo la clase, la próxima semana es, ¿qué día? Del martes, en una semana más, 4. Es 4 4, de mayo. Sí. quedará disponible para avanzar en la presentación y o en el portafolio individual. Y lo que voy a dejar también incluye solo la presentación preliminar, le voy a poner, o borrador. Ahora, el que la tiene lista, la pone lista, ¿no? Pues digo yo que no, no le vamos a ir con Caroline, digamos, al contenido de la presentación, porque entendemos que la están armando, a eso es lo que voy. La presentación la vamos a evaluar cuando se presente. Ahí le vamos a poner la nota. Entonces aquí lo que vamos a pedir es simplemente que haya un primer borrador en el fondo, como indicando que usted ya la está preparando, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí quedamos. Chicos, interrúmpanme si tienen duda de lo que estamos hablando. De nuevo. Aquí está. 11, ahí está. Yo se lo había comentado, pero para que quede un poquito más ordenado en el buzón, de todas maneras va a estar esta misma pauta, es muy simple. Yo lo que pretendo es que presenten el caso, ¿no? Así con información gráfica, o sea, tiene que verse, ¿no? El caso y quedar claro, pero tampoco necesito, por ejemplo, que me muestren los detalles, la planimetría del molde Castro. No me interesan, o sea, no poco, no me interesa nada, ¿no? Y cómo son. Ahora, cuando tiene sentido, sí, ¿no? Probablemente, no sé, mostrar alguna planimetría que dé cuenta de la hiperdensidad, digamos, en el caso de los guetos verticales, podría ser, pero en fondo una presentación del caso, de la gestión, ¿no? Del relato de lo que pasó, ¿no? Con una imagen del edificio, un par de imágenes, una planimetría básica, pero no es un análisis de arquitectura, es un análisis más bien de la situación, del hecho, ¿no? En la segunda parte un análisis que puede ser, mira, podría ser libre, ¿no? Un análisis, en el fondo, de los aspectos éticos, legales, gobernanza, pero voy a valorar, o sea, el que quiere sacarse un 7, entre comillas, voy a valorar que haga referencia a las categorías teórico-conceptuales del curso, es decir, que cuando haga el análisis se refiere a la gobernanza, esta cuestión de la gobernanza, bueno, lo que hablamos, yo les puse un ejemplo la semana pasada, más o menos como yo esperaría, ¿no? Que identifiquen, bueno, cuál fue el rol de la sociedad civil, el Estado y ¿por qué se produjo un conflicto? Porque hay un conflicto, claramente es porque hay una tensión, ¿no? Una disputa respecto a la mirada que tiene la sociedad civil, que está preocupada, ¿no? por la hiperdensidad, por el impacto que genera en los barrios o en la circulación, en el caso del Costanera, del impacto vial, qué sé yo, tengo al mercado, ¿no? Que lo único que está mirando es, en el fondo, una maximización de su rentabilidad. Y tengo el Estado que está a lo mejor incumpliendo un deber, ¿no? Cumpliendo un rol a lo mejor de regulación, probablemente de manera no adecuada, ¿no? Entonces también indicar a lo mejor, bueno, cuál fue el problema legal y luego también cuál fue el problema político, ¿no?
Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque esto es ilegal, es legal, qué es lo que se discutió. En el fondo, tratar. Si yo me refiriera a gobernanza, conflicto legal y conflicto ético, que probablemente usted no se va a encontrar en la información a la que acceda con que, bueno, el conflicto ético. No, eso uno esperaría que un debate más bien es un metarrelato, ¿no? O sea, no es el relato en sí mismo, ¿no? Nadie te habla del conflicto ético, pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué hay de los arquitectos, no? Hay algo ahí, ¿no? ¿Qué haría yo, no? En fin, entrar en ese debate me encantaría, ¿no? Y luego conclusión en el sentido de lecciones aprendidas, desafío y perspectiva en el debate. Si lo vinculan con el debate constituyente, chicos, ¿a qué les digo yo? Yo salto una pata, alegría, qué sé yo. Ahora, usted podría presentar el caso y analizarlo en función de sus propias categorías, ¿no? Y llegar a sus propias conclusiones, lo que estaría, entre comillas, bien, bien. Pero si quieren muy bien, excelente, entonces me hacen caso y cumplen con estas categorías teórico-conceptuales y se refieren a la gobernanza, que sé yo, se refieren al conflicto legal, al conflicto ético y eventualmente en las conclusiones algún guiño, ¿no? A lo que está pasando a nivel del país, ¿no? Cuestiones, bueno, el gran ausente, ¿no? Como concepto, el concepto en que echamos más de menos en la Constitución, los que trabajamos en el área del diseño urbano, la arquitectura, es justamente la ciudad, ¿no? No está consagrado el derecho a la ciudad, el derecho incluso a la vivienda, ¿no? Está considerado de una manera inadecuada, ¿no? Y hoy día hablamos de derecho a la vivienda y el hábitat, ¿no? Que se acerca, ¿no? Desde ahí se evoluciona el concepto de la ciudad. Es decir, a la vivienda adecuada, que no implica solamente una vivienda en la que yo pueda vivir porque tiene la cantidad de metros cuadrados suficiente, cuestión que también tenemos que revisar, ¿no? Sino que también que esté ubicada de manera tal de garantizar el acceso a bienes y servicios urbanos, en fin. Entonces, el típico análisis que corresponde a eso, cualquiera de estos temas, yo podría vincularlo al debate constituyente y sería bonito, ¿no? Porque le da un cierto marco de contingencia también a este análisis. Eso es básicamente la estructura del estudio. Nosotros eh, habíamos visto ya el tema de gobernanza, ¿no? Pero lo que había quedado pendiente es analizar quién es quién, ¿no? En la arquitectura de la gobernanza, porque claro, uno dice sector público, privado y la sociedad civil, pero bueno, ¿quiénes son, no? Lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Que ya en sí mismo, ¿no? Esto es una simplificación. La gobernanza se entiende como un sistema de relación entre los distintos agentes o grupos de interés en función de un objetivo, ¿no? Institucional, ¿no? El, el- el concepto proviene desde ahí, ¿no? Y se puede aplicar, en el fondo, en diversas escalas, ¿no? Y en diversas instituciones. O sea que está considerada la ciudad como que fuera una institución, ¿no? El país como que fuera una institución. ¿Cuáles son los grupos de interés, ¿no? ¿Quiénes son los que se disputan, ¿no? El territorio, ¿no? Los que se disputan el suelo, digamos, en el caso de la ciudad. Pero si estuviéramos haciendo un análisis de la gobernanza en una familia o en una empresa, tendríamos que identificar probablemente otros son los grupos de interés, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la ciudad, de la sociedad, los grupos de interés se podrían, ¿no? Esto es de acuerdo a la literatura, digamos, especializada, canónica, ¿no? Aquella, por lo menos, la más generalizada, distingue estos tres grandes grupos de agentes que en sí mismos son más complejos, ¿no? O sea, yo puedo entrar, bueno, ¿quiénes son los agentes públicos? Entonces alguien de ustedes me podrá decir, ¿te acuerdas, Carolina, ayer en taller, chicos de quinto año, que no tenían muy claro que había una diferencia entre el municipio y los ministerios? Y bueno, yo no quise hacer ninguna escandalera, Caroline, y dice, bueno, está bien, bueno, es normal que tengamos esas dudas, ¿no? Pero la verdad que hay dudas, ¿no? Hay dudas, ¿no? ¿Quién es el Estado, ¿no? ¿Cómo se organiza el Estado? Y uno podría decir, mira, esto ya es hasta materia de educación cívica, al colegio, ¿no? Pero bueno, hay que Sí, eso entender. mismo iba a decir yo, de repente reflejo nomás de lo poco educados que somos Claro. en ámbito cívico. No nos enseñan nada de eso. Lo que vamos a ver en esta clase brevemente, vamos a pasar por arriba, luego ustedes podrán profundizar por su cuenta o hacernos las consultas del caso, si es que viene al caso, ¿no? Para poder entender el Estado, la estructura del Estado es más o menos compleja, ¿no? Y además está permanente, es como una noticia en desarrollo, ¿no? Se está modificando permanentemente. Hace poquito, por ejemplo, se modificó el ámbito de los gobiernos regionales y comenzamos a elegir a los consejeros regionales. Ahora se van a eliminar los intendentes y va a aparecer la figura del gobernador regional. Entonces, a cada rato hay modificaciones, ¿no? Se crean nuevos ministerios que antes no habían. Entonces, la verdad hay que estar, entre comillas, atento, ¿no?
¿ah? Estamos pidiendo siempre, ¿no? Los que trabajamos en esto, más capacidades para el nivel local, en fin. Entonces, claro, cuando uno dice el Estado, ya está bien. Entonces, hasta aquí quedó claro, esta es la estructura de la gobernanza y ya está. Hay que entrar un poquito más en detalle, ¿no? Sobre todo como para hacer una especie de refresh, ¿no? O sea, como para poder, en el fondo, entender, ¿no? Un poquito más que cómo se dan estas relaciones, porque finalmente esto no es la gobernanza, ¿no? Lo que estamos mostrando. Acuérdense la analogía que hice con la bicicleta. Estas son como las partes de la bicicleta, ¿no? La gobernanza es el sistema de relaciones, cuando esto está funcionando y hay distintos procesos, ¿no? En función de los cuales se establecen estas relaciones, ¿no? Que son los que yo pongo ahí, ¿no? Por ejemplo, el proceso de gobierno, que es bidireccional, ¿no? El Estado gobierna, pero en el sentido de establecer las reglas del juego, tanto para los privados como para la sociedad civil. Luego, por otro lado, existe el proceso de la participación ciudadana, o sea, la injerencia, entre comillas, que quieren los agentes del mercado, los operadores del mercado y también la sociedad civil, la injerencia sobre el poder de decisión que tiene el Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana. Ese es otro proceso que se da en el marco de la gobernanza. ¿Se entiende, chicos? Y las lógicas de mercado también se entiende. O sea, los operadores del mercado tienen algo que ofrecer, entre comillas, al Estado. Entonces ve al Estado como un cliente, entre comillas, pero también ve como cliente, entre comillas, a la sociedad civil, ¿no? Es decir, y hay mucho más procesos, ¿no? Entonces la gobernanza no es lo mismo que el gobierno, ¿no? Que se confunda a los políticos, ¿no? Profesores, gente que sabe mucho, no, es que la gobernanza de este gobierno, no, si la gobernanza no es el gobierno es un proceso dentro de la gobernanza. La gobernanza, de hecho, es tan proceso dentro de la gobernanza como la participación ciudadana o como las operaciones que se dan en el marco del mercado. Todo eso, ¿no? Un mercado que tiene que estar regulado, una participación ciudadana que tiene que estar regulada, un gobierno que tiene que estar regulado si hay atribuciones, ¿no? El presidente de la República no puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, ahora se discutía a propósito del retiro del 10% que bueno, se dio la voltereta al gobierno y salió con su nuevo proyecto, ¿no? En el fondo en el fondo es súper inteligente, ¿eh? Porque en la práctica la gente va a recibir su 10%, pero el Estado lo que hace, en el fondo, al mismo tiempo, en el fondo, inyectarle recursos a las compañías de seguro y a la AFP. Es bien escandaloso, la verdad. Bien escandaloso. Y no lo tenían escrito hasta anoche. No, sí, es bien impresionante. Entonces, claro, ellos apuestan a que en realidad, mira, nadie se va a querer enredar. O si no, para sacarlo del tribunal constitucional, entonces haga lo que queremos nosotros, pero le están haciendo el negocio. Entonces, fíjense que el presidente de la República tiene en Chile, ¿no? Uno de los países en el mundo donde el presidente de la República tiene más potestades, ¿no? Es un gobierno presidencialista, se puede decir, ¿no? Y una de las potestades que tiene es el poder de veto, ¿no? Frente a las leyes que emanan, ¿no? Provienen de los acuerdos del Congreso. Es decir, él no tiene para qué mandar al Tribunal Constitucional un proyecto de ley que viene al Congreso, él lo puede vetar. Y eso implica volver todo el proceso y toda la discusión para atrás y todo el cuento, pero eso haría a alguien hidalgo, ¿no? Alguien con no sé, con una cierta posición, ¿no? Responsable, ¿no? Que se hace responsable de su posición. Si encuentra tan escandaloso el presidente el proyecto del retiro del 10%, ¿y por qué no lo veta? ¿Y por qué no lo manda por qué lo manda al Tribunal Constitucional cuando en realidad en estricto rigor él podría haberlo vetado y asumir la responsabilidad política? Que quiso birlarla, ¿no? De alguna manera, la quiso como hacerse el loco. De todas maneras, ya la gente ya no compra nada. Entonces a lo que voy yo es que estos procesos que se dan en el marco de la gobernanza tienen que estar regulados, tienen un marco de definiciones que es justamente el marco legal, que es lo que vamos a ver ya no dentro de este primer módulo, sino que más adelante, porque o si no, no les puedo dar la próxima clase para poder trabajar en sus presentaciones. Así que vamos a ver el marco legal, ¿no? Que son las reglas del juego esta gobernanza, ¿no? Cómo funcionan estas reglas del juego y la importancia de la Constitución justamente como el elemento, podríamos decir, que marca la guía, ¿no? El sentido de las definiciones que surgen en este marco legal, como las reglas del juego esta gobernanza. Entonces, claro, la hipótesis que planteo yo acá es que uno podría decirme, queda claro, si yo estoy leyendo esto, que tengo 50 años, ¿no? Y veo esto, a mí no me parece extraño, ¿no? Decir agentes públicos, yo ya sé, porque soy viejo, que gracia, pues yo sí sé cómo es el Estado, y me dice el operador del mercado, yo también sé, pues.
Pero bueno, yo supongo que ustedes que son más jóvenes, ¿no? Probablemente necesitan en el fondo una pequeña inducción respecto de quién es quién en este marco de gobernanza. O sea, quiénes son los que se disputan el territorio urbano, ¿no? Entonces, claro, no es tan fácil. No es tan fácil. Muchas veces hay organizaciones, ¿no? O hay representaciones de la sociedad civil, del medio social, quiero decir, que no es tan claro si son sociedad civil o son sector privado o sector público. Hay algunos espacios que son limítrofes, ¿no? Como por ejemplo, siempre discutimos, ¿no? Si las organizaciones gremiales, ¿no? Son sociedad civil o son sector privado. Y yo digo, bueno, depende. Si me hablan del Colegio de Arquitectos, que es una organización gremial, yo digo, eso es sociedad civil, ¿no? Yo lo veo más como un representante del sentir de la ciudadanía, se pone siempre en ese papel, sin perjuicio que también hay un capítulo dentro del Colegio de Arquitectos que lo que hace es perseguir en el fondo la buena marcha y la prosperidad para los arquitectos, y en ese sentido, no sé, uno va a encontrar cómo cobrar los arquitectos y todo ese tipo de cosas, pero en general el Colegio de Arquitectos está del lado de la sociedad civil, de la ciudad, que sé yo, y está en general, yo podría decir, mira, es más sociedad civil que sector privado, a pesar de que tiene una dimensión de sector privado. Pero si veo una organización gremial empresarial, como aparece en este esquema, bueno, yo creo que ese es más sector privado, ¿no? Porque, no sé, la Cámara Chilena de Construcción, a pesar que está regulado por la Ley 20.500 de organizaciones, de organizaciones de la sociedad civil y participación ciudadana, la misma, ¿no? A través de la cual se organizan y se definen las reglas del juego por las juntas de vecinos y todo eso. Le estoy hablando de la Cámara Chilena de Construcción, la Cámara de Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril. La verdad que si se me sienta a mí el presidente de la Cámara Chilena de Comercio o de Fomento Fabril, yo no creo que estoy sentado con la sociedad civil, yo creo que estoy sentado con los empresarios, ¿no? ¿Se entiende, chicos? O sea, a veces no es tan fácil. Les pongo otro ejemplo, no vamos a ver ejemplos más adelante. Entonces, por eso es tan relevante este debate, ¿no? Y esto se está permanentemente revisando, ¿no? El Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica hace poquito trató de hacer un mapa, ¿no? Que yo estuve de acuerdo en algún sentido con eso, se supone, y yo tengo una cierta experiencia en esto y se me consulta muchas veces, ¿no? No he trabajado en este tema justamente, bueno. Ahora, veamos los agentes privados. Los agentes privados, bueno, son las empresas, ¿no? Las empresas, pero las empresas son de distinto tipo, uno las puede clasificar por tamaño, por actividad del sector y según la finalidad, y aquí es bien importante, porque hay ciertas en Chile, hay ciertas empresas que no tienen fin de lucro, y esas empresas que no tienen fin de lucro, que tienen la misma contabilidad, una empresa que están asociados a ciertos beneficios tributarios y ese tipo de cosas, pero a pesar de que son empresas en el sentido de la clasificación tributaria, por decirlo de alguna manera, y son más sociedad civil, ¿no? Una corporación de desarrollo, ¿no? O la Fundación 1367 que yo presidí por muchos años sobre la Casa Memoria José Domingo Caña. Desde el punto de vista tributario, somos una empresa sin fin de lucro que tiene una serie de beneficios tributarios. O sea, estamos dentro de esta clasificación aquí abajo, ¿no? Subsector no mercado. Pero es sociedad civil. Entonces, todas las fundaciones, profe, son sociedad civil. ¡Oh, po! O sea, la Fundación Telefónica, o sea, si yo siento al perico la Fundación Telefónica o la Fundación Minera Escondida, que son gallos que, bueno, son organizaciones que dependen de estos grandes empresas o grupos empresariales, ¿no? Que hacen acción social, ese tipo de cosas, en el marco de su política de responsabilidad social empresarial, que son fundaciones igual que la que yo dirigí, pero no son sociedad civil. No son, a pesar de que están reguladas por la ley 20.500, organización y participación ciudadana, la misma que me regula a mí como presidente de la Fundación 1367. Pero yo soy sociedad civil porque mi comité asesor, qué sé yo, las acciones que desarrollamos son todo el rato sociedad civil, pero ellos no, la Fundación Telefónica no. Entonces, no es tan claro, ¿no? No hay, fundación, corporación sin fin de lucro, entonces son sociedad civil, a pesar de que están regulados por la ley, ¿no? Que regula los organismos de la sociedad civil. La Universidad del Desarrollo depende de una corporación sin fin de lucro. ¿Sociedad civil? ¿Sociedad civil? No. Entonces, por eso que les digo, chicos, no es tan fácil, ¿no? Y no quiero que sean expertos, yo llevo 1000 años en esta cuestión, entonces a mí no me cuentan cuentos. Entonces yo digo, por eso que pongo esta frase, ¿no? ¿Quién es quién? Es decir, veremos con un poquito más de detalle. ¿Quién está en el directorio? ¿Ah?
¿Quiénes son? Para saber de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de eso un poco se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos. Está las asociaciones gremiales empresariales, y eso es lo más bueno y sano y puro, ¿no? Prístino desde el punto de vista moral, digamos, que puede existir, ¿no? Son sin fin de lucro. Pero no, la Cámara de la Construcción no es sociedad civil. No. La Cámara de Comercio no es sociedad civil. Son organizaciones sin fin de lucro que están reguladas por la ley 20.500, participación ciudadana, pero que en el fondo defienden los intereses del empresariado. Entonces no se confundan, chicos, ¿no? Las cooperativas, ese es otro aspecto bien interesante, porque también las cooperativas, fíjate que a mí me simpatizan muchísimo, ¿no? Pero son organizaciones con fin de lucro, porque lo que persiguen en el fondo, bajo la máxima preciosa de que el fin, no, o sea, perdón, de que la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, si yo no tengo casa y quiero tener casa, y la Caroline y cada uno, usted, no sé, 20 de ustedes no tiene casa, nos juntamos, armamos una cooperativa, entonces entre todos compramos el terreno, qué sé yo, hacemos, y esa unión, en el fondo, nos hace fuerte. Hay cooperativas de consumidores, al revés. Si yo necesito comprar ropa, pan, qué sé yo, este tipo de cosas, entonces me junto con otros que también necesiten, bueno, y gestionemos nuestros propios proveedores. Y así surgen los primeros supermercados en Chile, ¿no? Almac era una cooperativa que después dio lugar a Líder. Entonces, son cooperativas de consumidores. Entonces, yo busco en el fondo, pero busco satisfacer una necesidad que tengo en conjunto con otros, pero con fin de lucro, porque lo que estoy buscando es mi propio beneficio. La única diferencia entre una cooperativa y una sociedad anónima o sociedad limitada o IRL, qué sé yo, SPA, digamos, sociedad por acciones que inventó Piñera en Piñera 1, que es un buen invento, en todo caso es más flexible que una sociedad anónima, transita entre la sociedad limitada y la sociedad anónima, muy interesante como figura. La única diferencia de una cooperativa que una cooperativa todos los socios valen lo mismo, siempre está definido en el fondo estructuralmente por ley que es así, pero son con fin de lucro. Pero a pesar de ser con fin de lucro, es decir, que son empresas con fin de lucro, por lo tanto operan en el marco del mercado, para mí la cooperativa es más sociedad civil que la asociación gremial, que es sin fin de lucro. ¿Me explico, chicos? No, yo creo que por ahí es donde yo les quiero llamar la atención. No espero, insisto, que quede todo claro ahora, pero por ahí va el debate, ¿no? Ahora, si vamos a la sociedad civil, esto es un súper resumen, chicos. Entonces, la sociedad civil, bueno, hoy día está regulado, hay una ley, que es la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Miren lo que digo. Aquí está un poco lo que les estaba hablando, ¿no? Es una buena ley, es una buena ley. Es del año más o menos, me parece que 2012, ¿no? Antes era peor, ¿no? Si ahora es malo, con esta ley, en el fondo, los mecanismos o la garantía legal de la participación ciudadana, que no es vinculante en la mayoría de los casos, en fin, por lo menos hay un cierto marco jurídico que regula la asociatividad, ¿no? Pero que mete dentro un mismo saco la Fundación 1367, la que yo presidí, que está aquí, no sé si va el cursor, la Casa Memoria, José Domingo Caña, que hacíamos completadas, bingos bailables, noches de tango, quizás hasta yo cantaba, ¿no? Y hacía empanadas, digamos, para juntar plata para construir acá, digamos, la fundación igual que la Fundación Telefónica, ¿no? O la fundación que regula la Universidad Finisterra. Es la misma, ¿no? Y está regulada por la ME, pero muchas son distintos. Aquí yo soy todo sociedad civil, po. Mi corazón es la sociedad civil. Aquí no, po. No. Entonces, uno de los problemas que tiene esta ley es que te mete dentro de un mismo saco, ¿no? En el fondo, eh, a los buenos y los malos. No, es una broma. No digo que el ser con fin de lucro sea malo, yo no tengo ningún problema, pero somos muy distintos. Hay lucro y lucro, y sin fin de lucro y sin fin de lucro, ¿no? Es muy distinto. Tiene otras cosas buenas, por ejemplo, mejoró un aspecto que tiene que ver con que se ha usado mucho para la planificación. Por ejemplo, ustedes hoy día han escuchado que de repente hay alcaldes que llaman a plebiscito. Bueno, hasta el año 2012 eso no existía. Por ejemplo, no sé, el último que yo me acuerdo, no, pues fue un poquito antes que el estallido social, el mismo año, el 2019, por ahí, por enero o algo así, apareció Lavín preguntando por si la gente quería o no quería una laguna, creo que tengo como el ejemplo aquí, ¿no? Claro, ahí está, la laguna.
que esto es una de las cosas buenas de la ley, ¿no? Que aparece Lavín, ¿no? En el fondo preguntándole a la gente, ¿no? A través de un plebiscito que fue online, ¿no? Dije, por eso es que se supo mucho, ¿no? Si es que querían una especie de laguna concesionada, ¿no? Que iba a ser tarificada en el parque, o querían destinar la plata más bien a mejorar el parque. Y fue así, ¿no? Rotundo, ¿no? 80-20, ¿no? Todo el mundo dice, sabes que en realidad tu laguna vale callampa, ¿no? No queremos la laguna, queremos arreglar el parque, no queremos más tarifas, seguir pagando. Bueno, Lavín puso eso al escrutinio público y de acuerdo a la ley, si los que votan son más del 50% del padrón electoral, finalmente la decisión del plebiscito es vinculante. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, cuando se ha querido modificar los planos reguladores? O que el primer caso fue emblemático, ¿no? En la Plaza de los Dominicos, ¿no? Que un proyecto de concesión de la superficie y del subsuelo de la Plaza de los Dominicos, ahí donde está el metro de los Dominicos, al final de la línea 1, que había un proyecto que lo hizo San Martín, Wimborne y Pascal, que eran colegas míos de la Universidad de Finisterre. El proyecto daban ganas de llorar, lo bonito desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? De, ay, el edificio, pero, oye, pero esta cuestión es una plaza, pues ya ahora es un mall, ¿no? No está malo, pero bueno, y fue tanta la presión que tuvo de la masa en esa época, era alcalde de Las Condes, que ocupó esta facultad que tenía, llamó a plebiscito y nuevamente, ¿no? 89 o 90% de la población le dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar el tubito, digamos, de los planos de San Martín, Wilmore y Pascal y, bueno, hacer lo que quieras con ellos, ¿no? Pero no queremos ese proyecto. Entonces, ahora cabe que el Peñalolén y en Ñuñoa muchas veces se vieron forzados, ¿no? Los alcaldes a llamar a plebiscito por la presión ciudadana. Entonces, claro, si bien la ley, no sé, sobre todo, por ejemplo, en materia de planos reguladores, nosotros vamos a entrar en detalle ahora, pero podemos entrar más en detalle después de que termine esta unidad, ¿no? ¿Cómo son los procesos de participación ciudadana? Y me interesa mucho para este curso que se entienda bien, que se distinga, no sé, lo que los autores más clásicos distinguen como entre la participación ciudadana, la participación social, la participación política y la participación comunitaria. 4 tipos de participación que en general uno dice la participación, ¿no? Pero estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Entonces, cada vez que las personas, la sociedad civil, los operadores del mercado quieren incidir en las decisiones, en el proceso de toma de decisión de quien toma las decisiones, que es el aparato público, que desde el aparato público, quiero decir, estamos hablando del proceso de participación ciudadana, ¿no? Pero hay participación social que tiene que ver con la asociatividad, en fin. Y bueno, hay distintos Pero, profe, grupos. eso queda a decisión del alcalde finalmente. O sea, si Lavín no hubiera querido mandar a plebiscito el diseño o no diseño del Parque Padre Hurtado, no, si él no hubiera querido no se hubiera hecho, o igual. No, es una facultad, no es una obligación, es la facultad. Los gobiernos locales a través de los consejos municipales pueden resolver llamar a plebiscito, no están obligados, ¿no? Eso es un buen punto, el que pones tú, es un buen punto, sí. Tienes la facultad, pero cuando se te encadena, digamos, un grupo de viejas en pelota, digamos, fuera del municipio y te hacen la vida, pues medio como que estás obligado a hacerlo, ¿no? O sea, Pero no es la idea verdad, tampoco, siento yo. es que a eso es lo que voy. Una cosa es el canal, en el fondo, dispuesto legalmente, ¿no? Para participar, y otra cosa es que se dé la participación, porque nosotros aquí demostramos que no necesitábamos leyes que nos permitan participar. Salimos a la calle y ya está, ¿no? Y ahí participamos igual, ¿no? Les guste o no les guste, ¿no? Como decía el capitán general, ¿no? Gústele a quien le gústele, ¿no? Entonces, pero sí, los canales dispuestos legalmente, podríamos decir, son débiles, pero nuestra ciudadanía, así como en todo el mundo, no digo no, en general, en el fondo, la ciudadanía ha despertado y ha incidido en las decisiones a pesar de que no existen los canales regulares para eso, ¿no? Y se ha hecho a través de lo que se puede denominar la presión política, ¿no? La presión de la calle, ¿no? La voz, digamos, en la calle, el quiebre de la gobernanza, pues, si te toman la calle todos los días, es que parece que y no te dejan funcionar la ciudad, parece que medio como que hay que cambiar. Y bueno, así logramos el debate constituyente, ¿no? Si no, ¿de a dónde? ¿De a dónde? Entonces, eso es lo que hay que distinguir. Ahora, si uno tuviera que distinguir así un poquito más, bueno, ¿quién es quién en la sociedad civil? ¿Quiénes son? Por ejemplo, las organizaciones comunitarias funcionales, la Junta de Vecinos y uniones comunales, en el fondo todo el registro apadronado, ¿no? Que tiene
el municipio, ¿no? Junto con las fundaciones, las corporaciones, que son, en el fondo, estas empresas que digo yo, que están en la última fila, la 9, estas empresas que son sin fin de lucro. Yo ahí, es una clasificación que hizo por ahí por el año 2015 el Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica. Yo precisaría más, precisaría más. En función de lo que le estoy diciendo, o sea, le estoy discutiendo a la Universidad Católica y su pinche clasificación, donde me están diciendo que la Fundación Telefónica es parte de la sociedad civil. No, yo no creo eso. Yo no creo. Entonces es complejo, ¿no? Pero están las asociaciones gremiales también. La Cámara de la Construcción, sociedad civil. Entonces yo distingo, para mis estudiantes, para ustedes les ofrezco esta distinción. Una cosa es el Colegio de Arquitectos y otra cosa es la Cámara de la Construcción. ¿Se entiende, chicos, no? Los sindicatos, sí, yo creo que son más sociedad civil. Las comunidades agrícolas, organizaciones de usuarios de agua, comunidades indígenas, partidos políticos, sociedad civil. O sea, técnicamente debiera ser. Las agrupaciones estudiantiles. Y aquí hay unas que no aparecen porque no tienen existencia legal, pero que han tenido una tremenda fuerza últimamente, que son las comunidades virtuales, ¿no? Las redes, ¿no? A través del Internet, como dice mi mamá, ¿no? No aparecen aquí porque no están establecidas legalmente, ¿no? Entonces, claro, igual uno puede decir, se puede, por ejemplo, el tema del lucro también se distingue dentro de la sociedad civil, lo que decía yo, ¿no? Los colegios profesionales, por ejemplo, que igual defienden en el fondo los intereses, en el fondo lo que buscan que los arquitectos les vaya bien, ganen plata, qué sé yo, que, pero son sociedad civil. Por eso digo yo, pero la Cámara de la Construcción no tanto. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Pero que lo dejo ahí, chicos, lo dejo ahí como un tema. Mira, lo que pasa es que hoy día en adelante, lo que pasa con la ciudad, es absolutamente impensable resolver un proyecto urbano de alto impacto, o sea, intervenir en el espacio público, incluso una arquitectura que incide o que impacta sobre el espacio público, sin tener presente, sin sentar a una mesa, en el fondo, a representantes de la sociedad civil, a los operadores del mercado y al Estado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a quién voy a sentar en la mesa? Que es la pregunta que le voy a hacer para taller, ¿no? ¿Quiénes son aquí en este lugar donde usted va a intervenir la sociedad civil? ¿Quiénes son el mercado? ¿Qué grupos empresariales, qué tipo de empresas hay aquí que tienen interés, digamos, sobre ese lugar, pero un interés legítimo? Yo no digo que no, legítimo de generar utilidad y un buen negocio. ¿Se entiende, chicos? Por ahí va la cosa. ¿Y quién es el Estado aquí, no? El municipio, me dicen. Ah, pero estoy al lado de una autopista y la autopista no tiene nada que ver con el municipio, del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces es un poquito más complejo y me gustaría que entráramos en esa complejidad, pero aplicándolo ya al caso de taller, ¿no? Luego, aquí hay una del mismo estudio que yo les comentaba del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, hay un análisis de frecuencia, ¿no? De la cantidad de organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a esa clasificación trucha que hacen, que yo estoy de acuerdo hasta por ahí. Lo único bueno que sacaron las cooperativas, porque en el último estudio ponían a las cooperativas, que para mí son más sociedad civil que muchas de las cosas que están contabilizadas dentro de estos números aquí. Entonces, eso es un poco lo que les quiero ofrecer como noción. Bueno, lo que hablaba, ¿no? Los partidos políticos, las universidades, las cooperativas están ahí en una situación en que uno no sabe mucho si son más, bueno, yo no tengo mucha, pero todas estas que están aquí están dentro del listado de sociedad civil y no son, bueno, las cooperativas ya no, felizmente, en este listado, porque la sacó la Católica, pero para mí son más sociedad civil. Y el sector público, para ir terminando, ir al break y ya luego volver con las presentaciones de ustedes, ¿no? Bueno, esto también es un mundo, ¿no? Están los ministerios, el gobierno regional, los municipios. Bueno, ¿cómo miércoles se organiza esto? ¿Quién es quién también dentro de esto? ¿Qué competencias o potestades tiene cada uno? Yo lo he estudiado esto muchos años, nada más que, como les digo, es como una noticia en desarrollo, porque a cada rato se va modificando, van apareciendo autoridades, potestades, en el fondo facultades que de repente los gobernadores regionales no tenían. Aquí no está el gobierno provincial, chicos, ya de nuevo, ¿no? Como decíamos ayer, ¿te acuerdas que lo preguntamos también, Carolina? Le regalo 2 décimas a quien me diga el nombre, pero al tiro, del gobernador de la provincia donde vive, o la gobernadora. ¿Me están escuchando, chicos, no?
Disculpe, profe. ¿Alguien sabe el nombre del gobernador provincial de la provincia donde viven? ¿Están presentes, chicos? A ver, les voy a preguntar. Porque Sí, dígame, profe. ¿no? Ah, ya están. Pero ¿y sabe usted o no? No, no cacho nada. Ya. Bueno, no, yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Y Caroline seguro tampoco. Caroline, tú sabes quién es la gobernadora o el gobernador. En el caso de la provincia de Santiago, un delegado provincial, ¿no? No el gobernador. Katy Barriga, no, no sé. No, esa es la alcaldesa, po. Esa es la alcaldesa. No, el gobernador provincial. Lo que pasa es que en el mapa político administrativo de Chile tenemos el país, las regiones, las provincias y las comunas. Y luego las uniones comunales, perdón, las unidades vecinales, donde técnicamente se podrían desarrollar o desenvolver juntas de vecinos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, esa es la división político-administrativa del Estado. Entonces, el que está a la cabeza del país es el presidente de la República, el que está a cabeza de las regiones, hoy día el intendente, que es un representante del presidente de la República, y esperamos que sea un gobernador regional elegido por primera vez en toda la historia de Chile, ¿no? Ahora, en las próximas elecciones. Luego, en las provincias tenemos el gobernador provincial, que es designado por el presidente de la República, también es un representante del presidente de la provincia, y ese es el que nunca nadie cacha, y felizmente, pues la verdad no existe, no existe. No sé por qué existen los gobernadores provinciales. Bueno, en Argentina las provincias son como las regiones, ¿no? Y Debe tienen existir gobernador. por la misma razón que existe el TC nomás, profe. Yo creo. Cumplen algunas funciones de apoyar al intendente, en el fondo hacer como una representación un poquito más hoy día en la figura de la nueva ley, la que crea los gobernadores regionales elegidos, se cambia esa figura por los regidores, ¿no? Que en otras partes del mundo se ocupa, ¿no? El regidor como una especie de representante del presidente, pero otra cosa es el gobernador, ¿no? El que gobierna porque es elegido por voto popular. Entonces, claro, aquí tenemos la estructura del Estado sacado de la página web del Estado de Chile, ¿no? Ahí están los temas de esto, no me digan que no lo vieron en el colegio, ¿no? Tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero además hay otros dos poderes que por estos días están súper entredichos, lo acaba de decir Caroline, ¿no? El poder constitucional, ¿no? Y el poder electoral, con su tribunal en el fondo electoral, ¿no? Y el tribunal constitucional, que se supone que son poder autónomo. Pero si ustedes supieran, chicos, cómo finalmente se llega a quién, a quienes integran el Tribunal Constitucional o a quienes integran el Tribunal, el Servicio Electoral o el Tribunal Electoral, ¿no? Y quienes los presiden, son nombres que circulan, entre comillas, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, entre el Senado, en la Cámara de Diputados y el Presidente de la República, y se van vetando mutuamente. Yo no me sé, porque tampoco sé tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso el Poder Judicial, ¿no? Los miembros de la Corte Suprema también están elegidos, entre comillas, en concomitancia entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. En algunos casos los El propone fiscal nacional creo que también. cosa, lo propone el Ejecutivo y resuelve el Legislativo, o lo propone el Legislativo, pero el presidente puede vetarlo, y ese tipo de cosas. Y al final igual hay una relación que no es muy buena, ¿no? No es tan autónoma, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Constitucional no son tan autónomos como quisiéramos del Poder Legislativo. Y dentro del Poder Ejecutivo, donde uno puede distinguir esto que hablamos, el ámbito sectorial, los ministerios, los gobiernos regionales y finalmente los gobiernos locales con sus municipios, que tienen autonomía, entre comillas, relativa, porque son elegidos los concejales, ¿no? Y los alcaldes por voto popular, ¿no? Luego aquí hoy día tenemos en Chile 24 ministerios. Este gráfico me encantó, me encantó. El año 1818 habían 3 ministerios, hoy día hay 24 ministerios, y aquí un gráfico precioso, ¿no? Donde va mostrando la evolución, van apareciendo algunos ministerios, van cambiando de nombre, se van, que se van multiplicando. Hoy día tenemos estos 20, sacados de la página web anteayer, ¿no? Del gobierno de Chile. Están todos estos ministerios, ¿no? Que conviene tener claro, porque si usted va a trabajar en un proyecto de cultura, en taller, en el fondo, claro, usted me dice, bueno, el municipio, no, pero a lo mejor más que el municipio, que también tiene un departamento de cultura, también tiene que estar mirando lo que pasa con el Ministerio de Cultura, porque finalmente son los que tienen la mayor administración, el mayor presupuesto que administrar, ¿no?
tiene mucho más injerencia sobre el territorio local que la que quisiéramos, porque Chile, al igual que ser el país dentro de la OCDE que tiene la mayor división o sea, la mayor diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres, que es una vergüenza. También hay otra vergüenza, que es el país más centralista, donde la mayor parte de las decisiones de presupuesto y de inversión y de gestión, digamos, sobre los territorios locales se toman en Santiago, ¿no? Entre el presidente y sus ministros. Hay gobiernos regionales que tienen una participación menor y los gobiernos locales mucho menor. Entonces, no sacamos nada con estar mirando el puro alcalde en el municipio. O sea, tenemos que mirar también los ministerios cuando nos preguntamos sobre cuál es finalmente este sector público, ¿no? Entre comillas, que está teniendo una mirada sobre el territorio, el terreno, ¿verdad? Ya en un plano más práctico que yo voy a intervenir en taller. Entonces, también hay una estructura del gobierno regional, para que se entienda, el intendente, que hoy día va a ser el gobernador regional, hay un consejo regional resolutivo que administra fundamentalmente lo que se denomina el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es importante, tiene un 20, un 30% del presupuesto de la nación, lo administra el gobierno regional a través de una especie de asignación, ¿no? Que se hace central hacia los gobiernos regionales. Y que se decide en el marco de este Consejo Regional, y que lo llevamos eligiendo, creo que esta es la tercera vez que vamos a elegir consejeros regionales, pero hace poquito, ¿no? Antes los designaban los partidos políticos, y esta cuestión era un escándalo, ¿no? Hace 10 años atrás era una vergüenza. El invento, hoy día elegimos al Consejo Regional, que resuelve cómo se gasta la plata de la región, que es mucho más que la plata del municipio. Entonces, ojo con eso, vean cualquier cartel que ustedes vean de cómo se financian los proyectos, no aparece el municipio por ningún lado, si el municipio no tiene ni uno, o sea, muy poquito, a lo mejor Las Condes, Providencia, Vitacura, pero un municipio por ahí, la verdad que todo lo que se hace en la comuna dice con financiamiento de FNDR, que es Fondo Nacional de Desarrollo Regional, resuelto aquí en el Consejo Regional, no en el Consejo Comunal, y Ministerio de Obras Públicas o Ministerio de Urbanismo, o el ministerio que sea. O sea, la plata, la decisión de inversión, la injerencia sobre lo que va a pasar en el territorio local, que es donde ustedes están haciendo sus proyectos, finalmente del Estado, la mayor parte de la decisión de lo que se va a hacer ahí, en el fondo en términos presupuestarios y de gestión, la tienen está en el gobierno regional y principalmente en los ministerios, que es el nivel central del aparato ejecutivo, el poder ejecutivo del gobierno. Y aquí está la estructura municipal, que también, para no perderse, aquí está el alcalde con su consejo municipal, está el consejo con SEA, ¿no? De los concejales, ¿no? Municipales, pero además están las corporaciones municipales, perdón, las corporaciones municipales que son de cultura, educación, salud, deporte, desarrollo urbano y fines especiales, ¿no? Que se pueden crear por ley especial. Entonces, en este caso, conviene tener claro, pero mira, sí, porque está toda la parte, el municipio tiene poder en el sentido de la regulación, ¿no? La regulación, por ejemplo, el plan regulador, ¿no? Eso es lo principal que ingiere, digamos, el municipio. Y hasta por ahí, ¿no? Porque si el Ministerio de Obras Públicas quiere pasarle por arriba al plan regulador con una declaratoria de vía pública, ¿no? Y como pasó con la Norte Sur o con la autopista, digamos, y todo eso, el plan regulador pesa menos que un paquete cabrita, ¿no? Es decir, el Estado que tenemos es tremendamente centralista, ¿no? Y por lo tanto hay que tenerlo presente, ¿no? Lo interesante de estas corporaciones municipales no son obligación, no es que existan, pero la gran mayoría de las municipalidades en Chile tienen corporaciones de cultura, educación, salud, deporte, desarrollo urbano, que son municipales, es decir, tienen como presidente al alcalde, ¿no? Pero son organizaciones de derecho privado, ¿no? Que están por ley, en el fondo, amarradas, en el fondo, a la figura del alcalde y su consejo municipal, y en algunos casos al secretario comunal de planificación. Entonces, y estas corporaciones son un poquito más ágiles, ¿no? Pero tienen las ventajas y las virtudes que tienen las organizaciones de derecho privado, ¿no? Pero que son municipales. Estas, en el fondo, a pesar de ser corporaciones de derecho privado, no son privadas, ¿no? Son municipales y en ese sentido conforman parte de la estructura del Estado. Por ejemplo, el GAM también es una corporación pública, ¿no? Que está creada por una ley especial, ¿no? Que obliga que finalmente el presidente del directorio sea designado por el presidente de la República, ese tipo de cosas. No es del tipo de corporaciones que se pueden crear por ley o de fundaciones que se pueden crear por ley, perdón, sin ley, sino en el marco de la ley 20.500, la que hablábamos de la asociatividad, que cualquiera puede ser elegido, ¿no? Este tipo de corporaciones o fundaciones tienen su directorio más o menos
estructurado, como la Corporación de Desarrollo de Santiago, como la Corporación Cultural de Ñuñoa o la Corporación Cultural de Providencia. Las Condes habrán escuchado de ellos, ¿no? Que tienen unas casas espectaculares, preciosas, ¿no? La mayoría en Chile son más pobres, ¿no? Pero en ahí hay ejemplos claros de lo que les estoy hablando. Aquí no voy a entrar en detalle, este es un trabajo que hice yo hace un rato atrás, digamos, viendo más bien el tema del territorio, urbanismo y construcción, en el fondo, los distintos ministerios, las distintas competencias y capacidades que tienen sobre el territorio, como para que ustedes se vayan guiando cuando tengan que armar un mapa de la gobernanza respecto del terreno que van a intervenir en taller, ¿no? Aquí también, pero más específico desde la perspectiva ya no sectorial, sino a nivel central, regional, local, también hice un trabajito que se lo estoy regalando, ¿no? Que esté aquí como para que ustedes tengan claro en el fondo qué injerencia se puede tener sobre el territorio, ¿no? ¿Quiénes son los organismos públicos que finalmente tienen injerencia sobre ese territorio, ese terreno en el que yo voy a actuar en taller? Es bien complejo, no espero que sean especialistas en esto a partir de esta clase, ¿no? Sino simplemente que vean la complejidad de lo que estamos hablando y vayamos de a poquito, ojalá, a propósito de los proyectos de taller, haciéndose las preguntas y tratando de responder con un poquito más de precisión de quién es quién, ¿no? En este proceso de gestión urbana, ¿no? O sea, quiénes son los que van a tomar las decisiones, quiénes van a invertir, quiénes van a usar, quiénes son los usuarios, quiénes son la sociedad civil, en fin. Lo que yo les decía, ¿no? Mire, esto es un estudio que se hizo en el 2015, ¿no? En el Ministerio de Desarrollo Social. Todo lo que se invierte en la ciudad, en Chile, cualquier cosa, así como considerando calles, parques, plazas, qué sé yo, infraestructura pública, edificación pública, todo lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Con lo que diseñamos, entre comillas, los arquitectos y diseñadores urbanos y del paisaje. En el fondo, de todo eso, el 74% se define a nivel ministerial, Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte, el 18% en el gobierno regional, ¿no? Este consejo regional que tampoco sabemos muchos nombres de ahí, ¿o sí? O alguien me quiere sorprender con algún nombre, un consejero regional. Y finalmente, el 8% es el aporte que puede tener la municipalidad, digamos, extraordinariamente débil en el caso chileno. Y esto es una vergüenza, es una vergüenza. O sea, todo lo contrario, por ejemplo, no sé, en otros países donde está la mayor parte del presupuesto concentrado en las municipalidades, ¿no? Que son los que tienen mayor conocimiento de lo que pasa en su entorno, y las platas que vienen del Estado, de los gobiernos regionales, que eso son mucho menos, ¿no? Son para facilitar, premiar, a lo mejor agilizar algunas gestiones en función del cumplimiento, del aporte en determinadas políticas públicas que tienen que ver con el nivel nacional o regional, pero la plata está ahí en el municipio, bueno, y en cambio nosotros, qué vergüenza, no tenemos nada. Aquí les hice un ejemplo que lo presenté ayer también, ¿te acuerdas, Caroline? Como para que se guíen, ¿no? Cuando busquemos, por ejemplo, tanto agentes del Estado, mercado, ustedes se pregunten, ¿no? Respecto al territorio de taller o, por ejemplo, respecto del caso que vamos a estudiar. En realidad lo estoy presentando por eso primero, después vamos a ir al caso de taller. Por ejemplo, el Estado, hay que preguntarse por cuál es el ministerio involucrado. El gobierno regional siempre va a estar involucrado, ¿no? Las agencias locales, municipales, la dirección específica dentro del municipio o alguna corporación municipal, empresas y corporaciones estatales creadas por ley, pongo ejemplo, Metro, Cambre, empresas portuarias, universidades estatales, etcétera, ¿no? Hay un montón de agencias vinculadas a otros poderes del Estado, como los tribunales, el TRICEL, que es el Tribunal Electoral, lo que hablábamos recién con Caroline. Dentro del mercado, es súper importante distinguir en el fondo cuál es el sector productivo involucrado, si inmobiliario, construcción, comercio, turismo, agricultura, minería, fabril, industria, y respecto de él preguntarnos si hay organizaciones gremiales empresariales, como la ejemplo aquí, Cámara Chilena de Construcción, Asociación de Inmobiliario de Chile, la Cámara de Comercio, COPSA, que es de los concesionarios, la Cámara de Turismo, etcétera. Hay empresas individualizadas, es decir, hay empresas también que actúan sin perjuicio en el fondo de su afiliación, ¿no? Con organismos gremiales, empresariales, ¿no? Entidades financieras, ¿no? Que son súper importantes para el desarrollo urbano, bancos, financieras, ISAPRE, compañías de seguro, corporaciones y fundaciones vinculadas a gremios empresariales y empresas. Aquí es donde yo distingo, ¿no? Y pongo la fundación en las grandes empresas, la Fundación Minera Escondida, Telefónica, etcétera, cooperativas también, lo veo dentro de la gente del mercado, a pesar de que tiene un corazón, ¿no? De la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil, las organizaciones territoriales, toda la Junta de Vecinos, uniones comunales, comité de adelanto, es decir, la asociatividad que se genera a nivel civil, ¿no? Respecto a un territorio específico, los organismos gremiales, colegios profesionales, sindicatos, empresas, centro de padres, centro de alumnos, que a veces pueden perseguir un bien pecuniario, ¿no? O de lucro, como el colegio profesional, pero que tienen un espíritu en el fondo más de la sociedad civil.
No es el caso, por ejemplo, de los centros de alumnos y los centros de padres, pero sí, sí los colegios profesionales. Organizaciones comunitarias funcionales, clubes deportivos, tercera edad, centros culturales que pueden haber ahí en el territorio, ¿no? Colectivos y comunidades virtuales, ¿no? Corporaciones y fundaciones en general, las otras, ¿no? Las buenas, ¿no? Las que no están cooptadas por los intereses del Estado, ¿no? O que no son definitivamente públicas, ¿no? Como la corporación del GAM. Los bancos, CAF, perdón, los bancos de la red ONU, ¿no? De los organismos multilaterales, ¿no? Aquellos bancos que están buscando en el fondo, que son de otra categoría, ¿no? Que no buscan solamente la rentabilidad del negocio, se supone, ¿no? Bien entre comillas. Y toda la red de organismos de la ONU, ¿no? Habitat, FAO, OMS, UNESCO, que siempre de repente, si yo estoy interviniendo, por ejemplo, en un territorio que es patrimonio de la humanidad, de repente a lo mejor me conviene saber qué pitos toca aquí o qué injerencia puede llegar a tener un organismo internacional de la red ONU, como puede ser la UNESCO, ¿no? Que tiene que ver con el patrimonio y la cultura en todo el mundo. Básicamente eso es lo que quería contarles, chicos. Vamos a hacer una pausa, Caroline. ¿Te parece? Chicos, Sí, ¿tienen alguna duda? ¿O lo dejamos para la... A ver si yo pregunto, esta parte me da más miedo a mí que a usted, chicos, cuando pregunto nombre me meto ahí porque el vacío que se genera, ¿no? Duele, cala en los huesos, en el espíritu, en el alma, ¿no? Entonces ya lo voy a hacer igual. Voy a decir Ignacio Eduardo Flores. ¿Estás por ahí, Ignacio? Sí, profe, dígame. No te puedo creer, no te puedo creer. Qué alivio. De verdad que me da miedo cuando pregunto, porque la probabilidad de que no estén es más o menos alta. Más o menos alta, Sí, por lo profe, que... sí. Estaba Ya. escuchando, pero tratando de entender todo igual. Que está Ya, medio pero enredado con tanto nombre, pero se entiende, profe. lo que pasa es que una clase introductoria, ¿no? O sea, hay que ir de a poquito. Ahora usted ya tiene los esquemas, puede irse preguntando, bueno, una cosa son los ministerios, otra cosa los gobiernos regionales, otra cosa los municipios. Entonces, ¿por qué lo digo si esta no es clase de educación cívica? Si lo que pasa es que cuando en taller, ya en adelante, porque ustedes ya son grandes, cuando llegan al proyecto de título no pueden decir, bueno, entonces, ¿cuál es el organismo público involucrado? No, el MOP, te dicen, ¿no? Del MOP, así como que el MOP, no sé, le suena así como para todo, ¿no? Cuando el MOP tiene que ver con dos o tres cositas nomás, ¿no? Pero bueno, es importante en el fondo ir penetrando, ¿no? En la complejidad que tiene esta gobernanza, ¿no? O sea, en términos de la arquitectura, su arquitectura, no en el proceso, ¿no? Sino en la arquitectura, quién es quién, ¿no? Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo conmigo de que la Cámara de la Construcción, aunque es un organismo gremial sin fin de lucro en sí, es representativo de la sociedad civil? Ignacio. Sí, profe. Es que yo creo que depende más como de la mirada que tengan ellos hacia la sociedad civil, más que como mirarlo como un nombre general, pero si apunta a eso, sí. No sé si me... Pero a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Construcción las conocemos. Está más, ¿de verdad usted le cree a la Cámara de la Construcción que está preocupado por el bienestar de la sociedad? No, pues por eso lo digo, profe, si fuera como de verdad su fin, Claro, si uno lo claro. viera, Mucho, si claro, usted ve los estatutos va a encontrarse con puras buenas intenciones, pero en el fondo, claro, son, a la hora de actuar es es lo que que, uno teme. por eso la pregunta es quién es quién. ¿Quién es quién? Ya, bueno chicos, denle una vuelta a esto. Muchas gracias, Ignacio. Me evitó una consulta al psiquiatra, ¿no? Porque yo cada vez que no me... Ya, No, profe, gracias a ustedes por la clase igual. ya, entonces lo que vamos a hacer es una pausa de 15 minutos y vamos a volver con sus presentaciones. ¿Les parece? Ahora, igual yo voy a abrir, volver a hacer una pregunta más adelante sobre lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para que estén atentos. Sí, profe. ¿Alguien quiere decir algo? Díganme, por lo menos no, uno de ustedes. Y hacemos el break. ¿Quiere decir algo, Belén Jacobet Antilé?
O sea, Jocabet Antilef, ¿quiere decir algo? No, profe. Nos vamos al break entonces. Muy bien. Muchas gracias. Oye, estamos bien, ¿eh? Están ahí atentos. Ya. Ya, entonces nos vamos al break y volvemos en 15 minutos. Voy a parar la grabación y después la vuelvo a activar. Ya, profe, chao.